hizo nada. Hay algo que es muy importante, dentro de la investigación histórica. Tiene que ver que uno lo que tiene que tratar de hacer con un trabajo de investigación es poder brindarlo. ¿Cómo brindo yo un trabajo? ¿Sí? Brindarlo para que las críticas que va a hacer el profesor de historia, de investigación, ¿sí? no puedan entrar. ¿Se comprende? ¿Cómo puedo yo dar un blindaje a mi trabajo? Bueno, primero, tiene que estar coherente y relacionado lo que es la problemática, el recorte temporo-espacial que yo realizo, tiene que estar muy vinculado la hipótesis que yo planteo y la metodología con el tipo de fuente. Evidentemente la metodología tiene que poder ser aplicada sobre la fuente que yo estoy diciendo, ¿se comprende? Entonces, es una manera de poder brindar el trabajo. Las preguntas problematizadoras son fundamentales. Las preguntas problematizadoras son toda una serie de preguntas que a mí me permite desarrollar el trabajo. ¿Se comprende? Yo tengo una problemática que es general. Y en este caso, por ejemplo, la problemática de este trabajo tiene que ver con las representaciones. ¿Sí? ¿Cómo se representan los hechos trágicos a partir de las epidemias históricas? ¿Sí? Epidemias históricas, a partir de las epidemias, no a partir de otra cosa. ¿Sí? ¿Cómo es representado? Entonces, yo lo que hice es, bueno, agarro como entre lo que es el marco temporoespacial, yo tomo, por ejemplo, a Barbour. ¿Sí? A Barbour. Dijimos que Barbour lo que decía era que había como determinadas fórmulas de expresión, ¿no? Que se mantenían en el tiempo y que despertaban lo mismo. Entonces, yo arranqué con el cuadro de Blanes porque trabajos de investigación antes de esto, ¿sí? Que había analizado Fiona Mare, y yo me había encontrado con este cuadro que era muy famoso y qué sé yo, ¿no? Y que tuvo un éxito impresionante. ¿Sí? El cuadro se expuso en el viejo Teatro Colón, ¿sí? Donde está ahora el Banco de la Provincia, si no me equivoco, el Banco Nación, y se puso en un lugar donde se pagaba un precio que no era ni tan caro, pero tampoco era tan barato, ¿sí? Para poder ver la obra. Entonces, la gente que vivió y que dejó escrito sobre el cuadro, ¿no? Que lo fue a ver, cuenta cómo se agolponaban y cómo uno se da cuenta que había gente de diferentes sectores sociales, por la vestimenta, lo que fuese, ¿no? Que iban a ver ese cuadro. ¿Bien? Entonces, un poco el éxito a qué se debe. Bueno, el éxito a mí me parece, pero esto ya viene en diálogo con otros historiadores. ¿Sí? Yo esto no lo escribo en las nubes. Ya sobre este cuadro hay una serie de trabajos. Primero hay una serie de trabajos que lo citan en el cuadro como secundario. El cuadro les muestro cuál es. A ver. Para que lo veamos. Que capaz que lo ven, lo conocen ustedes. Este es el cuadro, a ver. No me dejó subirlo directamente. Este es el cuadro. ¿Sí? De Blanes, de 1871. Blanes era un pintor que había pintado para Urquiza. ¿Sí? Pintor uruguayo que había pintado para Urquiza primero, que se formó en Italia, ¿sí? Entre 1855 y 1860 se formó en Italia, en los talleres de Chiesa, un pintor muy famoso en Italia, y termina haciendo esto. Entonces, un poco la idea era, no solamente, este cuadro lo analizan primero médicos, gente de profesión médica, que no es que el trabajo se está centrado en el cuadro, sino que agarran el cuadro. ¿Por qué? Porque en el cuadro aparece, bueno, una mujer muerta, como pueden ver, con una criatura que está tratando de amamantarse, ¿no? El marido que está detrás, muerto, ¿sí? Fallecido, y estas dos personas son reconocibles, ¿sí? Roque Pérez y Manuel Argerich, dos médicos, ¿sí? Que son los que ingresan en un conventillo, esto sería un conventillo. Esta mujer es italiana y es reconocida porque en realidad este cuadro fue sacado de una noticia.
Blanes estaba en Uruguay, ¿no? Fue sacada una noticia, que esa noticia es esta que aparece acá, ¿no? Cuadro doloroso en la casa calle Balcarce, bueno, el número, ha encontrado anteanoche el sereno, miren, dice el sereno, que vigila esa manzana, una criatura de 4 o 5 meses de edad que lloraba al lado de un cadáver. El sereno entró a esa casa como a las 12 de la noche. Al ver la puerta abierta y no salir nadie, a pasar de los golpes, a pesar de los golpes, quedaba. De inspección y averiguaciones hechas, bueno, nada, acá el nene termina quedando en la casa Espósito, ¿no? En la casa Espósito, pero acá no aparecen ni los médicos ni nada. Parece que un sereno no escuchó que lloraba una criatura, esto salió en varios diarios. Entonces entró y encontró a una mujer muerta, ¿no? Y la criatura que estaba ahí. La criatura estaba llorando, no estaba queriendo amamantarse ni nada. Entonces, ¿cómo es que llega a esto? ¿Por qué utiliza este recurso? Bueno, este recurso del amor maternal, ¿sí? La hipótesis del trabajo tiene que ver de que el éxito del cuadro de Blanes se debe a que él se apropió y readaptó, modificó, ¿no? Un tipo de topus, ahora explico lo que es topus, que es muy utilizada para lo que tiene que ver con los episodios trágicos y puntualmente para las enfermedades, para las epidemias, ¿sí? Algo que es muy, muy común. Bien, ¿qué es un topus? Un topus es un lugar común de imágenes. Es un lugar común de imágenes, es algo que se repite, ¿sí? Permanentemente que se va repitiendo. Entonces, el topus acá tenía que ver con esta unidad pictórica que es la madre y el hijo, pero aparte también todo el elenco que está alrededor. Porque así como decimos que los médicos acá aparecen, ¿no? como heroicos, no ingresando, sin el miedo de ingresar, pensemos que acá no se sabía nada. Miren la criatura que está acá atrás, que está descalzo, que sería el sereno, ¿no? Sería como el sereno que fue a buscar a estos tipos cuando no fue esto así, ¿no? Y atrás, no sé si llegan a ver, dos que son ayudantes de ellos, pero que se quedan afuera con mucho temor, por un lado, otro tapándose, ¿no? la boca y la nariz con un pañuelo. La madre se ve que hizo hasta el último esfuerzo por alimentar a la criatura, no sé si llegan a ver, hay una taza con una cuchara ahí, ¿sí? Hasta el último momento trató de alimentar, pero no le daba el pecho por el temor de contagiarle la enfermedad, ¿se comprende? Entonces, este cuadro, a ver, un poco para ir antes de meternos al cuadro. Metodológicamente hablando, yo tomo el concepto de Barbour, pero aparte también tomo un concepto que es de lo que se llama historia cultural. Este trabajo se alinea con esa tipo de historia, la historia cultural, ¿no? Que es que se tiene que analizar cuando se analiza un objeto histórico, ¿no? Se analiza desde un nivel que es diacrónico y sincrónico. Eso es una metodología de la historia cultural. Diacrónico y sincrónico, ¿sí? Diacrónico quiere decir a lo largo del tiempo. La idea era ver esta imagen y lo que representa esta figura, fundamentalmente a lo largo del tiempo, ¿sí? Por el otro lado, sincrónico es al mismo tiempo, ¿sí? Como había toda una construcción en torno a esa epidemia y demás. Entonces, yo acá esto es un pedazo del texto, ¿no? Pero acá está gran parte del método. Dice, analizaremos el artefacto cultural, la pintura de Blanes, de dos niveles, diacrónico y sincrónico. En el nivel diacrónico intentaremos recorrer su trayectoria histórica configurando un banco de imágenes. Esto es un poco lo que Melissa me había preguntado por Claro. Pinturas, grabados, frescos, escultura, litografías, xilografías, todas imágenes, donde recupere un elenco de expresiones previas que permiten aproximarnos del interrogante. Y acá la pregunta, ¿cómo habían sido representadas visualmente otras epidemias en otro tiempo y lugar pretérito, en el pasado, ¿no? Se emplearon en la fórmula de representaciones comunes. Desde un nivel sincrónico buscaremos identificar esta forma representativa, ¿no? Con otros artefactos culturales, como periódicos, propagandas, panfletos, tesis médicas, poesías. ¿Sí? Entonces no se trabaja solamente con imágenes, se trabaja también con fuentes que son escritas. ¿Sí? Bueno, este es el autor, Yorcre, ¿sí? Es el autor que cita esta metodología, y la que yo trato de aplicar.
Bueno, también esto, ¿no? Lo de Platoformer, un texto que me sirvió mucho metodológicamente para realizar esto es el de José Borupúa y Nicolás Kopiski, que trata sobre las masacres históricas, hace un trabajo más o menos parecido, pero no sobre epidemia, sino sobre masacres, ¿sí? Cómo aparecen representados. Es muy común por el tema de la muerte y lo que trata el texto, ¿no? Contextualizar la imagen. Acá volvemos a lo que habíamos explicado con anterioridad. Si trabajo imágenes, yo tengo que contextualizar. En este caso, yo tengo que contextualizar la obra. ¿Sí? Bueno, recorrer historiográficamente. Esto es el diálogo con los otros historiadores, ¿sí? Quienes historiaron no la fiebre amarilla, sino quienes historiaron particularmente esa obra, que discuto y me amigo un poco con dos historiadores, uno llamado Roberto Amigo y la otra una historiadora muy importante que es Laura Malosetti Costa, que tengo muchos puntos en común con ella. ¿Sí? Bien. Y esta idea, fíjense de que si nosotros miramos la problemática tendría que ser claramente, la problemática claramente tiene que ver con las representaciones, ¿no? De estos hechos trágicos y dice lugar y tiempo en 1871, ¿no? Y lugar Buenos Aires. Sin embargo, la investigación excede esto, ¿sí? En el tiempo excede y el lugar también. En realidad es Occidente, ¿sí? Pero particularmente a mí lo que me interesaba era poder analizar el éxito de esto. Entonces lo que me di cuenta de que muchas obras que trataron de identificar estos hechos trágicos de las epidemias, las enfermedades, utilizaron este tipo de representación, ¿no? La mujer y el niño. A veces la mujer muerta y el niño vivo, a veces los dos muertos, a veces al revés, ¿sí? A veces el niño muerto y la mujer viva, ¿sí? Pero que terminan de vincular, me parece el tema de la compasión, ¿no? Uno cuando mira esto, capaz que si hay un hombre acá, un hombre grande, no, la imagen no provoque tanto como puede provocar una mujer. Pensemos, yo esto no lo puse acá, y este trabajo yo lo sigo hasta el día de hoy, lo he ampliado y demás. Pero, por ejemplo, algo que no está acá, ¿sí? En este trabajo no está. Lo que pudo conmover la foto, ¿se acuerdan del nene ese que apareció ahogado en la costa? El nene refugiado que apareció ahogado en la costa. Hay miles de fotos de personas ahogadas, refugiados ahogados en la costa, pero la foto del nene, ¿no? Despertó una conmoción tan importante. Entonces, bueno, lo que representa eso, por ejemplo, ¿no? Lo que representa eso. Entonces, bueno, acá un poco más de cerca algunos detalles que veníamos hablando. Eso tendría que haber muestro. Malosetti Costa lo que hace es comparar el boceto, es decir, lo que dibuja el primero, y la obra original. Eso es lo que hace Malosetti Costa. ¿Sí? En el boceto el nene está succionando del pecho y la mujer aparece con más rasgo de la muerte, tirada, ¿no? Fíjese que los personajes no son los mismos, aparte el nene como de sombra, miren, el hombre ocupa un lugar muy importante, ¿sí? Acá la embelleció por completo a la mujer, ¿sí? La mujer no parece en absoluto sufrir de fiebre amarilla. ¿Sí? Las características de la enfermedad no aparece, lo mismo que el nene también. Entonces, comencemos con esto. Primero, en esa idea de patoforme, yo me encuentro con que en un libro de Plinio el Viejo es un hombre que ha vivido en la antigüedad y que escribió varios tomos de lo que se llama historia natural, ¿sí? Y esa historia natural, un libro viejísimo, menciona entre otras cosas, habla de un montón de cosas ahí, pero entre otras cosas lo que menciona es cómo Alejandro Magno, por ejemplo, cuando había invadido Tebas, quedó sorprendido por un cuadro muy importante donde había una mujer que había sido apuñalada, no por la enfermedad, ¿no? Que había sido apuñalada en el pecho y su pecho estaba saliendo sangre y que un bebé, su hijo, en realidad se estaba tratando de amamantar y la mujer estaba como luchando para que no se amamante, que no succione la sangre, ¿sí? Entonces ya de la antigüedad encontramos esto. ¿Sí? Ese cuadro no existe, no está porque no
ya perdido, ¿no? Pero es una referencia de alguien que escribió en la antigüedad. Entonces, los historiadores del arte relacionan el cuadro de Blanes con este cuadro de la Cruz, ¿no? Que no tiene que ver con epidemia, sino con matanza, donde ustedes verán acá que hay una criatura que está tratando de matarse, ¿no? A mí me parece que no es tan así, sino que claramente conoce esta imagen, ¿sí? Blanes, pero aparte de eso, logra readaptar y demás. Entonces, primero, la relación entre lo que representa la mujer con las criaturas, ¿sí? Siempre como protectora, el amor materno y demás. Esto aparece en la matanza de los inocentes. Fíjense que todos los agresores son hombres y las mujeres son los que intentan proteger a los niños, ¿no? Este es de Van Halen, este de Pablo Rubens, ¿sí? Como fíjense cómo los hombres aparecen como las bestias, ¿no? Capaz que está en el mito de Saturno, ¿no? Saturno el que devoraba a sus hijos varones y que lo podían, para que no lo reemplacen como rey, ¿no? Y demás. Lo que es el rapto de la Sabina, lo mismo, ¿no? Miren la imagen de esta mujer con los brazos extendidos, intentando proteger a las criaturas en el medio de la guerra, o esta mujer con el niño en alza, ¿no? Pero siempre esas vinculaciones. O el triunfo de la muerte, esta imagen gigante que nosotros si miramos de una manera más detenida, una mujer está abrazando a su hijo, capaz que los dos muertos, ¿no? Y una bestia está como tratando de comerle, de arrancársela del brazo y todavía lo está sujetando. ¿Sí? Entonces, esta idea de lo gráfico, ¿sí? La imagen más antigua que yo encontré, donde hay una criatura intentando de amamantarse, pero vinculado con la epidemia, es un grabado de Marcantonio Raimundi, ¿no? Que es de 1514, ¿no? Donde hay una criatura que está tratando de amamantarse y otra persona tapándose la nariz lo está alejando. Que también aparece la imagen del temeroso, ¿sí? Como aparecía en el cuadro de Blanes. Acá hay un poco de indicio también, ¿no? De ver los indicios, como aparece en el cuadro de Blanes acá, ¿sí? O está inclusive el que se va corriendo, ¿sí? El temeroso y demás. Pero este es un grabado que Marco Antonio Raimundi no es muy conocido. Pensamos que un grabado es una imagen más pequeña que se puede distribuir, ¿no? No es muy conocido, pero todo indicaría de que ese dibujo, ese grabado, mejor dicho, está en base a un dibujo que hizo Rafael, ¿sí? Un pintor muy destacado. ¿Bien? Ahora, en la vinculación entre imagen y texto, miren esto que aparece en el Diario de la Peste de Daniel Defoe, una obra literaria muy conocida. En un pasaje dice, esto de 1722, podría narrar varias historias terribles de niños que eran encontrados vivos, todavía chupando el seno de su madre o de su nodriza cegada por la peste. O un fragmento del poeta Víctor Hugo, ya en 1821, recuerden que el cuadro es 1871, dice, la madre besa en paz al niño que lo sonríe, sin informarse de los lugares en los que el pecho de una madre es mortal para el hijo que alimenta. ¿No? Esta idea de que en una enfermedad, cuando se amamantaba, se transmitía la enfermedad, por más que la enfermedad sea lo que sea. Ahora, hay una gran cantidad de imágenes, ¿sí? Que fue lo que yo traté de armar, que representan enfermedades, pestes, y donde aparece la imagen entre la madre y el niño, ¿no? Que puede estar los dos muertos, uno vivo o el otro muerto. Por ejemplo, acá el de Giovanni Tiepolo, ¿sí? Santa Tecla libera la ciudad del este de la peste en 1659. Este es el boceto y esta es la imagen final, ¿sí? Luca Giorgioni, lo mismo, ¿sí? Esta es la imagen que está acá, que está engrandada. Matías Preti, ¿sí? Entonces, ¿cómo se recurre? Fíjense que son de diferentes siglos, ¿no? Acá están los dos muertos, la criatura y la madre. Acá lo mismo, acá podemos ver, ¿sí? La criatura y la madre. Perdón, profe. Inclusive en estos tiempos se sigue recurriendo a la misma imagen, porque la difunta Correa es muy conocida justamente por haber amamantado en el desierto a su hijo, supuestamente. Es una imagen bastante recurrente a través de la historia. Sí, yo creo que tiene que ver, a mí me parece que tiene que ver en la relación de la esperanza. A mí me parece es eso.
A mí me parece que la La cuestión imagen... no tiene que ver con la cuestión maternal, dices. No, no, claro, sí, sí, sí. Yo creo que la imagen ante el caos, vos recién dijiste la difunta Correa, ¿no? Una imagen muy trágica, ¿no? Una mujer que va en busca de su marido, ¿no? De su marido Sí, que había ido a pelear, creo que había sido llevado, ¿no? A la fuerza, eh, no recuerdo bien por sí, qué o a la ejército, guerra o algo así. por qué caudillo, no me acuerdo Ella va a bien, buscarlo. sí, y su mujer lo sale a buscar con la criatura porque queda en medio de la penumbra y en el medio del desierto muere y bueno, supuestamente no personas que pasaban por ahí terminaron viendo el cadáver y la criatura más mandándose, ¿no? La difunta Correa. Yo lo que te decía es que me parece que implica, a ver, ¿qué es lo que está representando ahí? Ese es el tema. ¿No? Me parece que representa un poco la esperanza, entre medio de lo trágico, ¿sí? Yo creo que por eso, por ejemplo, acá en el boceto, ¿sí? Lo pintó al nene succionando el pecho. Más allá del temor que hay de la época, de que la fiebre amarilla no tiene nada que ver con si no se transmite por el pecho materno, ¿sí? Y muchas enfermedades no se transmiten por el pecho materno y demás. Pero en esos tiempos no se Claro, consideraba pero en esos así. tiempos tampoco se sabía de eso. Claro, no se sabía. Pero me parece que, bueno, un poco la idea es eso. Me parece que ante la muerte, esto de que una persona sobreviva y demás, sobre todo una criatura, ¿no? Que está muy vinculado con cuestiones religiosas, eso Claro. está más que claro, ¿sí? Bueno, acá lo mismo, pero al revés, ¿no? La criatura muerta, acá lo mismo, ¿no? Fíjese la cantidad de imágenes que hay, de todo tipo de imágenes. De 1870, la criatura muerta, ¿no? Y la madre también. Acá lo mismo, estos son litografías, son mucho más pequeñas. Acá el bebé tratando de amamantarse, ¿no? Pero en esas representaciones donde muere la madre, ahí ya no detona esperanza, detona algo más trágico, como que a todo lo contrario, desesperanzador. No No, sobrevive claro, yo absolutamente creo que nada. primero representa lo trágico, claramente representa lo trágico, sin ninguna duda. ¿Sí? A ver, ¿por qué? Representa lo trágico porque como lo escribí en el trabajo ese que algunos pudieron leer o que tuvieron que leer, representa lo trágico porque claramente las víctimas son los inocentes. Es como esto, es como esa matanza de los inocentes que aparecen acá. Niños, matarse a los inocentes no tiene que ver cuando se envían a matar a todos los bebés porque ha nacido, ¿no? El enviado de Dios, no tiene que ver con esa representación. Pero acá en las pestes, justamente mostrar a la madre con el hijo y que han muerto los dos o que ha muerto la madre, representa claramente lo trágico, pero yo creo que al mismo tiempo está ese juego de la esperanza, ¿no? El bebé que sobrevive y que está bien y que está amamantando, el seno también creo que tiene que ver, ¿no? Con ese tipo de imagen, de representación, claramente, ¿no? Pero bueno, esto un poco para que vean el compendio de imágenes, que yo acá puse algunas, ¿sí? Pero que se relaciona muchísimo con muchas obras de la literatura. La literatura hay de tratados médicos, bueno, ahí yo lo que hago justamente es cruzarlo con tesis médicas, es cruzarlo con periódicos, ¿sí? Pero bueno, como una imagen, la idea acá es mostrar cómo, a partir de la idea de Barbour, ¿sí? De que hay diferentes fórmulas de expresión que nos despiertan un sentimiento común a lo largo del tiempo, ¿no? Un poco lo que traté de hacer es ese rastreo. De lo que contaba Plinio en la antigüedad, ¿no? De que Alejandro Magno había quedado impactado por esa mujer que luchaba por su criatura que sangraba su pecho porque estaba herida, ¿sí? Y no quería que succione el pecho, hasta llegar justamente acá, ¿no? Y uno podría hasta inclusive plantearlo, vinculándolo con enfermedades, plantearlo con la pandemia hoy. Porque fíjense que uno de los discursos esperanzadores que hay es que los niños pueden ser portadores, pero no tienen un impacto importante en la enfermedad. Si nosotros, eso fue una de las primeras noticias, ¿no? Por suerte los chicos solamente pueden ser transmisores, se puede enfermar, pero no manifiestan todo, ¿no? Toda esta idea que hay
¿no? De la criatura, ¿no? Lo que representa a las criaturas también, ¿sí? El futuro y demás, ¿no? Tiene que ver un poco con eso. Bueno, el texto tiene, ¿no? Las preguntas problematizadoras. Yo creo que quienes tuvieron que realizar este texto es como más directo que el de Ginsburg, porque es un trabajo, el de Ginsburg es un libro, ¿sí? Entonces, bueno, para hacer un libro ya la escritura es diferente. No pone mi hipótesis, como puse yo, las preguntas problematizadoras son, lo ponen así como aparece en este artículo, ¿se comprende? Eh, pero bueno, creo que está como más directo, ¿sí? Bueno, preguntas. Profe, ¿se puede analizar imágenes, o sea, si no tuviéramos ningún texto o ningún contexto histórico, de alguna manera, como por ejemplo, qué sé yo, los egipcios, todas esas cosas, que al correr de los años se va investigando, se va viendo, se va viendo, se van deduciendo civilizaciones y cosas a través de imágenes en las rocas y todas esas cosas, digo, ¿tiene algo positivo ese lado? Porque ahí no tendríamos texto, por ejemplo, ¿no? Si tuviéramos que deducir cómo se movían, cómo estaban, cómo comían, cómo se sentaban, etcétera. Todo se deduce a través de imágenes. Bueno, sí, justamente. Bueno, pero, a ver, ahí ni que hablar, De ¿no? representaciones, ¿no? Claro, tal cual, tal cual. Las imágenes, a ver, primero que las imágenes son opacas. ¿Qué quiere decir que son opacas? Que puede estar cambiando con el tiempo, ¿sí? Eh, a ver, por ejemplo, ¿ustedes conocen la pintura del Bosco, El Jardín de las Delicias? ¿Lo conocen la pintura del Bosco, el Jardín de la Delicia? Bueno, después se acuerdan y quieren lo buscan, ¿sí? Uno mira esa pintura, sobre esa pintura se escribió mucho, historiadores del arte y demás, se escribieron mucho, haciendo alusión de que, bueno, de que a partir de una lectura del psicoanálisis y demás, ¿no? De que este artista, el Bosco, era como un tipo muy oscuro, que estaba muy perturbado, y que pintaba esas imágenes y qué sé yo, ¿no? Pero es una pintura del 1500, creo, del 1600, pero en realidad, si vos mirás la fuente de la época, ¿sí? Hay escritos de personas que iban a ver en el taller de este pintor esa pintura, y lo que despertaba no era ni temor, ni miedo, ni despertaba risa. ¿Sí? Para la época, es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la imagen, que determinada imagen hoy, no tiene la misma validez o no tiene el mismo efecto que en otros tiempos. Por Claro. ejemplo, la famosa foto de Carlos I de Borbón, ¿sí? Con el elefante, cuando mató al elefante. Tuvo un montón de críticas, ya fue eso. Antes capaz que un político posando con un oso, con un animal que le pegó un tiro, estaba bien, ¿no? Esta idea del león muerto, de los reyes, qué sé yo, no era como que ahora ya no lo es, se comprende. Entonces es muy necesario el contexto para poder analizar esas imágenes. Es fundamental el Y contexto. siempre va a haber siempre va a estar esa herramienta de conseguir ese contexto. Y es que si vos no podés contextualizar una imagen, no podés analizarla. O por lo menos perdés de vista muchísimas cosas que te está permitiendo esa imagen. Por, ej Ya. por Sí, ejemplo, sí, entiendo. te digo esto te digo esto como yo hice un trabajo sobre caricatura, ¿no? Aparte de trabajé sobre caricatura de Don Quijote, ¿bien? Y el periodo tenía que ver con 2 años, era 1886 1887. Entonces, Don Quijote lo que hace es poner como animal o qué sé yo, un elenco de políticos muy importantes. Yo tuve que identificar esos políticos. Yo lo tuve que identificarlo. ¿Se comprende? A ver, no es solamente Roca, que todos lo sacan y dicen, este es Roca, listo. No, hay un montón de políticos que se hacían chistes y tenías que ver el entramado. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué hace este chiste? ¿Sí? Entonces tenías que ir y leerte otros textos para poder contextualizarte. ¿Se comprende? Es la Claro, manera. Lo para mismo que poder si. comprender ese chiste, No, claro, pero o aparte para por qué se analizarlo. reían. Pero aparte Profe, ¿puedo para. hacer una pregunta? ¿Cómo? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El método de Warburg, el que utilizamos, se utiliza más para imágenes caricaturescas, digamos, no tanto para fotografías. Para todo. Barbu, antes ya de tirar la pata, que estaba súper loco,
hizo su última obra, se llama Atas Memensi, ese es el nombre. El tipo lo que trataba de buscar era fórmulas de expresión comunes a lo largo del tiempo. Entonces, el tipo iba, suponete, desde una caricatura hasta la foto de una propaganda, una fotografía, una propaganda de shampoo, ponía eso. No es para todo. El método de Barbour es para todo. Claro, porque yo digo, digamos, ¿viste? Con la cuestión de utilizar un método para analizar imágenes, la fotografía es una cosa, el dibujo es otra cosa, la obra de arte, a eso me refiero. Sí, porque bueno, yo lo que decía era como soporte, ¿sí? En la fotografía claramente, bueno, podés analizar, no sé, la animalización y toda esa característica que tienen las caricaturas, ¿se comprende? Claro, sí. Pero, por ejemplo, el método de Barbour tiene que ver con un método que es para las imágenes en general, ¿sí? Hay un texto muy, muy lindo, yo lo tengo en libro, pero lo tengo también digitalizado, al que le interesa se lo puedo enviar, que es de Carlos Gisburg, que labura el póster de Kirchner, de Lord Kirchner, ¿sí? Famoso militar británico, pero que lo cruza con fotografía, con pintura, con todo, diferentes tipos de imágenes. ¿Sí? Con diferentes tipos de imágenes. ¿Sí? Yo de hecho, se está por cortar, se queda poco, pero bueno, yo de hecho cuando hice este trabajo, que todavía lo estoy haciendo este trabajo, ¿sí? Esto es un primer trabajo que largué, pero ahora lo estoy ampliando con otras cosas, yo inclusive lo que pensaba eran las fotos de las crisis del 30. En la foto de las crisis del 30 hay fotografías donde muestran a madres muy delgadas con las criaturas en brazos, ¿sí? Y ver esos puntos. No son enfermedades, pero son momentos trágicos, grandes epidemias, hambruna, ¿se comprende? O las guerras. Buscar fotografía durante las guerras mundiales, ¿sí? Hoy con la criatura en brazos, qué sé yo, me viene en la mente el Guernica de Picasso, que en el costado, no sé si ustedes lo tienen en la cabeza, el Guernica de Picasso, en el costado hay una mujer de los bombardeos, ¿no? La ciudad de Guernica, España, durante la Guerra Civil Española, que hay una mujer mirando el cubismo, ¿no? La mujer está mirando al cielo con la criatura muerta en los brazos. Entonces, bueno, se puede cruzar con otro tipo de imágenes, ¿sí? Se puede cruzar. Goya también tiene una obra que se llama Corral de los Apestados, que es de fines del siglo XVIII, que tenía mucho que ver con lo que usted estaba mostrando recién. Sí, sin ninguna duda. De hecho, yo a Goya cuando trabajé el tema con caricatura, ¿sí? Y trabajé el tema del cólera, trabajé lo que es animalización, y trabajé el tema de cómo a los médicos lo hacían como burro, lo que representa, me llevó a Goya. Goya, por ejemplo, tiene, además del cuadro que decís vos, tiene una serie de dibujos de caricatura de médicos como burros. Bueno, gente, se cortó todo acá, ¿eh? Hablamos bastante hoy, demasiado me parece. Muy buen fin de semana. Ya tengo un hambre. Sí, yo también. Yo también. Muy buen fin de semana, ya está por hoy, después subo los videos. ¿Sí? Y bueno, profe, gracias. lo conectamos por Classroom. Nos vemos, buen fin de. Hasta luego. Muy buen fin de semana, hasta luego.